En este reportaje nos desplazamos a Córdoba, concretamente al embalse San Rafael de Navallana, donde se ha realizado un estudio sobre la presencia del alburno en sus aguas. Dicho estudio fue realizado por Miguel Perea como proyecto fin de carrera de Ingeniería de Montes. El embalse San Rafael de Navallana, situado a escasos 15 kilómetros de la ciudad de Córdoba, es desde su puesta en servicio en 1990 un escenario de primer orden para la pesca del black bass. Presumiblemente esta es la razón de que desde el año 2001 empiecen a verse pequeñas poblaciones de alburnos, un pequeño pez casi desconocido en la península ibérica. El alburno es un ciprínido de amplia distribución en Europa, empezando por la vertiente este de los Pirineos y llegando hasta los montes Urales. En España es introducido a principios de los 90 en la cuenca del Ebro y en una década se ha expandido por casi todo el territorio español. Este embalse atrae a todo tipo de pescadores, ya sean de carpas o de black bass. Diariamente decenas de pescadores vienen a disfrutar de su deporte favorito. La Universidad de Córdoba, a través de la titulación de Ingeniero de Montes, da lecciones de gestión piscícola en la asignatura Ordenación de Recursos Piscícolas y Cinegéticos. Cuando Miguel me planteó hacer un trabajo sobre la evolución de una especie exótica como el alburno en Navallana, me pareció muy interesante. Aquí nosotros en la universidad, concretamente en la titulación de Ingeniero de Montes, hoy Ingeniería Forestal, nos dedicamos por atribuciones a la gestión piscícola y me pareció un tema francamente interesante. Además él, de afición y de inquietud pescadora, y su titulación, pues, me parecía que podía hacer un buen trabajo. Y efectivamente nos planteamos ver hasta qué punto el desarrollo del alburno en Navallana podía ser tan alarmante como las referencias bibliográficas que teníamos. En ese sentido, Miguel hizo una muestra, midió peso, longitudes y hizo una regresión entre edad, que la midió a través del número de círculos concéntricos o sensiblemente concéntricos en las escamas y la edad de los peces. Obtuvo unos resultados muy interesantes. Hay que decir que con la gran colaboración de otro compañero de universidad, del profesor Carlos Fernández, que es especialista en peces de agua dulce, y llegamos a unas tablas de relación entre edad que nos hacían ver que los tamaños que alcanzaba el alburno en Navallana eran sensiblemente superiores a las poblaciones centroeuropeas. Nos desplazamos al embalse donde Miguel nos enseñará cómo realizó las capturas. Nos encontramos en el embalse San Rafael de Navallana, a escasos 15 kilómetros de Córdoba, y vamos a ver, junto con la Universidad de Córdoba, vamos a realizar un proyecto de investigación que consiste en la evaluación de la presencia de alburno en el presente embalse. Para el censo piscícola vamos a utilizar el método de pesca deportiva que se utiliza en competición, el de pesca de mini talla o pesca con cañas cortas. Para ello vamos a utilizar el siguiente material: son cañas fabricadas en carbono alto módulo con forma de palo de billar, los cuales son bastante rígidas y ligeras. Son especiales para este tipo de pesca, las cuales terminan en una punta de fibra completa, maciza, la cual se le denomina pelo de ballena. Vamos a comentar un poco lo que es el montaje. El montaje es bastante sencillo. Tenemos el hilo, que es el nexo de unión entre la caña y el anzuelo, donde vamos a capturar el pez. El hilo es del 0,14 en la línea y un 0,12 en el bajo. El anzuelo normalmente que utilizamos entre un 18 y un 20. El plomeado es bastante básico, el cual es todo junto, lo más cerca posible del anzuelo, para detectar rápidamente lo que es la picada. Y los flotadores, en la mayoría de los casos utilizamos unos flotadores muy sensibles, de poco gramaje. En este caso es de 0,5 gramos.
y utilizamos varias cañas para diferentes longitudes. Normalmente van aumentando de medio metro en medio metro. En este caso tenemos 2, 2,5, 3 y 3,5. Para este tipo de pesca vamos a utilizar unos cebos naturales, que es el asticot, que es la larva de la mosca. El engodo que vamos a utilizar es un engodo de textura fina, es decir, tiene un grano muy fino, porque para este tipo de pesca el albur no come en superficie y este tipo de grano lo que hace es que se queda en suspensión. Es donde vamos a intentar meter y mantener el alburno para este tipo de pesca. Vamos a empezar echando un poco de engodo más apretado para que llegue a fondo y así poder mantener la pesca desde un principio en el fondo. Y estas partículas se irán disolviendo y se irán quedando en suspensión. Después de la continuidad la vamos a echar de engodo un poco más flojito para que quede en superficie. Algunos gusanos sueltos para también atraer a los peces lo antes posible. El procedimiento es el siguiente: vamos a pinchar un gusano de la manera más natural posible en el anzuelo. Para que quede perfectamente se mueve y está perfectamente presentándose de manera natural. El plomeado junto, como hemos comentado antes, para detectar rápida la picada, y la profundidad es muy pequeña, de unos 40 centímetros, ya que esta especie come en superficie. Vamos a proceder al lance. Ya picado el primero, podemos observar un ejemplar de un tamaño bastante grande. Como ya suponíamos antes de realizar el proyecto, el alburno en estas latitudes crece bastante y está adaptado con bastante facilidad. La latitud sea más baja, la tasa de crecimiento aumenta no solamente en el alburno, en la mayoría de las especies. Vamos echándolo en el cubo para su posterior pesaje y medición. Como suponíamos, las capturas han llegado pronto. También así nos damos cuenta de que el alburno está presente en este pantano en una población bastante grande. Este es de menor tamaño que el anterior. El alburno ha sido la única especie en colonizar las aguas de Navallana. Según los pescadores de la zona, fue introducido en el año 2001 con la intención de mejorar la calidad y cantidad de los black bass presentes en sus aguas. En 2003 fueron capturados los primeros ejemplares, produciéndose una explosión demográfica en los años 2005 y 2006, siendo en la actualidad la especie más abundante del embalse. Para mantenerlos en el puesto, vamos a seguir echando el engodo que hemos preparado de material vegetal humedecido para que forme nube, manteniendo y atrayendo a más cantidad de ejemplares.
Como nos ha explicado Miguel, se utilizan distintas longitudes de caña. Se suele empezar con la más larga, pues los peces están recelosos. A medida que pasa el tiempo van llegando más peces gracias al engodo y por tanto la competencia hace que se acerquen más a la orilla, teniendo que cambiar de longitud la caña para pescarlos con mayor precisión. ¿Tiene navaja? Un corta uña. Un corta uña. Miguel es un experto pescador. Su padre y su abuelo son pescadores e inculcaron en él la afición a la pesca. De pequeño mostró sus dotes como pescador ganando el Campeonato de España Juvenil hace años y en la actualidad es subcampeón de España. Mientras estudiaba en la Universidad de Córdoba, era un asiduo en este embalse y vio cómo cada año las capturas de alburnos eran cada vez mayores. Esa tendencia la quiso plasmar con datos más rigurosos y por eso decidió realizar este proyecto. El profesor Ricardo Zamora lo animó y dirigió en este interesantísimo estudio. Las especies exóticas invasoras están consideradas como la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel planetario. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera causa es la destrucción de hábitat. Y después de la destrucción de hábitat es la introducción de especies invasoras, ¿no? Estas especies invasoras son las especies que se encuentran fuera de su rango de distribución histórica. Fuera de ellas, pues especies que no por selección natural, sino simplemente por la mano del hombre aparecen en determinados sitios. No ha habido un proceso natural de colonización, entonces no hay una adaptación. Son las instituciones y los investigadores los que deben estudiar la viabilidad de repoblaciones o introducciones controladas de especies de interés y no el capricho de algunos. Como bien nos comenta el profesor Carlos Fernández, la competencia por alimento del alburno crea una gran incertidumbre para el futuro de las poblaciones de depredadores. El alburno, como podemos apreciar, es de un color oliva en el lomo, con algunos destellos dorados en su línea lateral y por la parte inferior es plateado. Está la introducción voluntaria de especies con un claro interés, en este caso, en el caso que nos ocupa de la pesca deportiva, pues hay un claro interés pesquero, ¿no?, por parte de determinados colectivos que no saben el riesgo al que están implicando, ¿no?, la introducción de estas especies. El alburno, en los embalses que se ha introducido para que actúe como pez presa para las especies predadoras, pues puede que en el fondo sea un arma de doble filo, porque en el principio lo que se quiere es traer un pez presa, una presa, para que los predadores
que también son exóticos, el black bass, el lucio, pues se alimente de esta presa. Pero puede ocurrir, como se ha dado, que el alburno, los juveniles de alburno, estén compitiendo por el alimento con los juveniles del black bass o con los juveniles del lucio por el mismo alimento. Una cosa es ya el animal adulto y otra cosa son los alevines o los juveniles, ¿no? Entonces, en ese caso, incluso puede ocurrir, como se ha dado en otros ejemplos, que la finalidad de intentar incrementar la pesquería de la especie pescable al final se torna en una amenaza porque a nivel juvenil o a nivel larvario la especie esta compite con la especie objetivo y al final la pesquería desciende, en lugar de aumentar desciende, ¿no? O sea que, por ejemplo, ese es uno de los factores. Este tipo de pesca es una pesca también denominada de rapidez. En otras ocasiones hemos realizado competiciones y demás en los cuales se alcanzan números de 1000 peces cada 3 horas. Observando las capturas podemos intuir que el tamaño de los alburnos es mayor del supuesto. Según la bibliografía que tenemos a nuestra disposición, el peso medio del alburno es de 30 gramos. Sin embargo, las capturas que estamos realizando parecen mayores. Cuando finalicemos la jornada y tomemos los pesos de los mismos, confirmaremos nuestras sospechas. Las capturas están siendo bastante abundantes, como suponíamos, y pronto vamos a proceder al pesaje y medición de los ejemplares capturados. La concienciación de los pescadores es determinante para controlar la introducción ilegal de peces exóticos, de los cuales no sabemos cómo va a ser su adaptación y desarrollo sin un estudio previo. El embalse San Rafael de Navallana tiene un clima, una geología y una vegetación que crean un hábitat muy favorable para numerosas especies piscícolas. La presa está construida sobre terrenos paleozoicos, constituidos principalmente por pizarras carboníferas. El clima es mediterráneo semicontinental, con temperaturas medias de 17 grados y unas precipitaciones de 640 milímetros anuales. Finalmente presenta una vegetación mesomediterránea donde abundan los chaparros y los lentiscos. Con este tipo de pesca hemos capturado otro black bass, demostrando una vez más que es una de las especies más abundantes de este escenario de pesca. Una vez finalizada la jornada de pesca, hemos capturado un total de 53 capturas de alburno en unos 90 minutos. Pues ahora vamos a proceder a la medición y pesaje de las capturas
con mi compañero José Antonio Gutiérrez, biólogo también de la Universidad de Córdoba, y vamos a realizar esta operación. El pez número 1 vamos a medirlo a la longitud furcal, que es justo en el vértice de la cola. Pues este mide 16,8 centímetros. Y su peso es de 53,37 gramos. Para la determinación de la edad vamos a proceder a la extracción de escamas que se encuentran en el dorso anterior, entre la línea lateral y la aleta caudal, ya que son las más significativas y claras a la hora de identificar la mayoría de las especies piscícolas. Vamos a extraer entre 7 u 8 escamas. Repito el proceso. Y ya seleccionamos en laboratorio las 4 o 5 más claras para identificar la edad del pez. Y un peso de 52,05 gramos. Las poblaciones de alburno suelen ser muy numerosas. Un ejemplo es el récord mundial de capturas, más de 700 en una hora, que fue conseguido en la Comunidad Valenciana hace poco. Ejemplar número 51. Longitud 13,2 centímetros. Y peso 29,43 gramos. Tenemos las escamas. Vale. Ejemplar número 52. Longitud 16,1. Y peso 55,12 gramos. Está bien comido. Y por último, el ejemplar número 53, que tiene una longitud furcal de 15,3 centímetros y un peso de 40,98 gramos. 40,98 gramos. Pues damos por finalizada esta jornada de pesca, en la cual las capturas han sido bastante abundantes. En los posteriores días vamos a proceder con la repetición de este censo piscícola en diferentes zonas del embalse para comparar lo que son las poblaciones de este pez exótico. Agradecer al compañero José Antonio Gutiérrez por la ayuda requerida. Después del laborioso trabajo de campo extrayendo escamas y tomando medidas de los peces, vamos a la universidad donde con ayuda de un microscopio iremos observando las edades para poder calcular la tasa de crecimiento y poder confirmar lo que ya intuíamos. Y es que el crecimiento en estas latitudes es sensiblemente superior al de latitudes de donde es originario el alburno. Nos encontramos en el laboratorio del campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba. Una vez finalizadas las jornadas de pesca, hemos procedido a la estimación de la edad de los alburnos. Para ello hemos utilizado las escamas montadas en portas y vistas en microscopio. Hemos identificado las edades de los mismos. Para ello hemos utilizado las escamas del dorso anterior, que son las más significativas y claras en la mayoría de las especies piscícolas, que junto con la longitud y peso de los mismos hemos obtenido unas gráficas de longitud-peso bastante ajustadas y bastante significativas de que el aumento en estas latitudes es bastante superior a latitudes donde esta especie piscícola es originaria, como puede ser Centro Europa.
En ella hemos obtenido otros resultados de autores de Centro Europa en los cuales el crecimiento es bastante menor que en estas latitudes. Incentivar y dar continuidad a este tipo de estudios desde asociaciones y clubes de pesca, empresas relacionadas con el sector y federaciones de pesca es fundamental para mejorar el estado y la gestión piscícola de nuestros embalses. Por supuesto, con el apoyo de las instituciones como la Universidad de Córdoba, donde las puertas están abiertas. En definitiva, pienso que estos temas de investigación aplicada son muy interesantes. La pesca continental, además, en Andalucía, pienso, como en otras partes de España, pero pienso que en Andalucía se puede poner aún más en valor. Tenemos ríos que tienen una excelente, y embalses que tienen una excelente aptitud piscícola, tenemos ríos de agua fría, trucheros, tenemos deciprínidos, embalses, y quizá una idea que hay en otras comunidades autónomas, estoy pensando en Castilla y León, estoy pensando probablemente en la Comunidad de Navarra, es que la gestión piscícola, aunque la tutele y la guíe, la marque la administración competente, que es la comunidad autónoma, pero que se pueda adjudicar a sociedades deportivas sin ánimo de lucro, porque las sociedades deportivas velarán probablemente porque el recurso no se agote y harán un uso eficiente de ese recurso. Y además pienso, insisto, en que la pesca deportiva está infravalorada en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es decir, existen muchos factores, investigación, gestión, puesta en valor, actividad deportiva, hay bastante demanda de pescadores, no solo en Córdoba, en toda Andalucía, y pienso que estos temas como los que planteó Miguel deben tener una continuidad. Nosotros en la universidad, dentro de nuestras limitaciones, por supuesto que seguimos interesados en colaborar. Aquí lo que se debe de hacer es concienciar a través de programas de concienciación a los pescadores, ¿no? Es decir, convencerlos de que la gente no debe de transportar especies, no deben de soltar especies, no deben de seguir dañando como se sigue dañando continuamente por un interés personal. Es decir, yo quiero pescar esta especie y me traigo ejemplares aquí y los suelto. Claro, eso conlleva muchísima, por lo tanto la concienciación ciudadana y la educación ciudadana es uno de los pasos previos, ¿no? Hombre, yo creo que los pescadores, ya hay unas nuevas generaciones de pescadores que distan mucho de lo que es este pescador que juega a Dios con la naturaleza y que se trae todo lo que quiere y que no es como el siluro, el que haya estado el siluro en el embalse de Ignaja. Lo ha querido por interés personal, no lo quiere por el beneficio de todo, lo ha querido porque él quiere pescarlo y punto, independientemente del daño que pueda estar haciendo y que esa especie pueda hacer, ¿no? Entonces, la concienciación es fundamental, ¿no?